Saludos, queridos radio oyentes. Es un placer poder saludarles a través de la poderosa. Gracias por permitirnos entrar en sus hogares. Tony Fontao y Nelson Moreno que les habla, extendemos una cordial invitación a que se queden con nosotros durante esta media hora para tratar temas relacionados con la palabra de Dios. Con ustedes, el señor Tony Fontao. Muchas gracias, Nelson, y queremos darle la bienvenida a todos nuestros oyentes. La Iglesia de Dios en Miami está presentando este programa a su tiempo, porque Dios hace todas las cosas a su tiempo. Nelson, la semana pasada estábamos estudiando la fiesta de Dios. Vamos a empezar con la fiesta de las trompetas, que es el paso número 4 del plan maestro de Dios, que tiene que ver con la venida de Cristo. Vamos a leer Levítico 23, del 24 al 25, y todas estas fiestas de Dios, primero que nada, Nelson, al principio de Levítico 23 nos enseña que esta fiesta fue establecida por Dios. En otras palabras, viene de la mente de Dios, y toda esta fiesta nos lleva a nuestro Señor Jesucristo. Es muy importante que nos demos cuenta de esto. Vamos a leer Levítico 23. Leemos en Levítico 23, versículo 24, habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis sábado, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Este festival, Nelson, nos enseña que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra va a ser como un sonido de alarma, va a ser un sonido de trompeta, de aviso, porque tú sabes que antes, en el tiempo antiguo, la alarma era la trompeta que enseñaba que había guerra, que venía guerra, y ese era el aviso. Bueno, la venida de Cristo va a ser así, y esto se describe en el libro de Apocalipsis, nos lo enseña. Vamos primero a Corintios 15, porque tiene que ver, la fiesta de las trompetas tiene que ver con la resurrección también. Exacto. Primero de Corintios 15, vamos a leer del versículo 51 al 52. Y leemos en el versículo 51, he aquí os digo un misterio, todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados. En un momento, en un abrir de ojos, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos serán levantados sin corrupción y nosotros seremos transformados. Fíjate que aquí enseña que está hablando de las trompetas, bien importante. Vamos a Apocalipsis 11, yo estoy aquí ya, Nelson, Apocalipsis 11, versículo 15, dice: y el séptimo ángel tocó la trompeta y fueron hechas grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará para siempre jamás. Así que, porque aquí en este libro Apocalipsis enseña que hay varios toques de trompeta que significan Exacto. diferentes cosas. La séptima trompeta, el séptimo ángel que toca la séptima trompeta, es la venida de Cristo, que es parte del plan de Dios, maestro. En este paso nos enseña que Él va a venir a esta tierra en un futuro. Y es muy importante que fíjate que aquí en Apocalipsis 20, ya que estamos aquí, lee el versículo 6, Nelson, Apocalipsis 20, versículo 6. Leemos en el versículo 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad en estos. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Fíjate, esto es importante, Nelson, porque primero que nada vamos a reinar con Cristo en el mundo de mañana, en el reino Exacto. de Dios. El título de Cristo es Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él va a tener reyes que vamos a ser nosotros, Exacto. que vamos a entrar en el gobierno de Dios. Y fíjate, esto es un gobierno, Nelson, que va a ser establecido para siempre, no va a tener fin. Que esto es bien importante, pero la venida de Cristo es bien importante, y esta es la fiesta tan importante de guardar, porque representa y nos enseña que el Cristo tiene que volver para establecer el gobierno de Dios. Muy importante. El próximo paso, Nelson, de la fiesta de Dios es el quinto paso, que es el día de la expiación. Si vamos a Levítico 23 otra vez, donde están todas las fiestas de Dios, vamos a leer del 27 al 32. Y leemos en el versículo 27, empero a los 10 de este mes séptimo será el día de las expiaciones. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas
y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ninguna obra haréis en este mismo día, porque es día de expiaciones, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de sus pueblos. Y es un estatuto perpetuo, Exacto. ¿verdad? Es para siempre. Y fíjate que en Levítico 16, 32, 34, si los oyentes lo apuntan y lo van a buscar, van a ver que esto es un festival que tiene que ver con limpiar la nación de sus pecados, bien importante. Y enseña que en un futuro esta aplicación va a ser al mundo en general, en el gran plan maestro de Dios, para limpiar la humanidad del pecado. Dios tiene que deposar a Satanás primero, y esto es parte de este festival que nos enseña, porque Él constantemente nos tenta al pecado, los hombres y las mujeres que reciben la expiación de Jesucristo, que nos limpia de nuestros pecados. Por esta razón, Cristo, la primera acción que va a venir en su segunda venida, ya que estamos aquí en Apocalipsis 20, vamos a leer del versículo 1 al 3, Nelson, porque lo primero que Él va a hacer es va a poner a Satanás preso. Exacto, va a restringirlo. Exacto. Y leemos en Apocalipsis 20, versículo 1, y vi a un ángel descender del cielo que tenía la llave del abismo y una grande cadena en su mano, y prendió al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y arrojólo al abismo y le encerró y selló sobre él, porque no engañe más a las naciones hasta que 1000 años sean cumplidos. Y después de esto es necesario que sea desatado un poco de tiempo. Quiere decir que Satanás tiene que estar restringido. Exacto. Por 1000 años. Va a ser el reino de Dios, va establecido en esta tierra, para que el mundo pueda aprender la verdad de Dios. Y después tiene que ser soltado, porque entonces el mundo que ha sido enseñado sin Satanás, ellos van a tener que tener a Satanás para escoger si siguen el camino de Satanás o cogen el camino de Dios, para poder entrar en el gobierno de Dios, en el reino de Dios. La fiesta de los tabernáculos, que es la próxima fiesta, que es el séptimo paso en el gran plan maestro de Dios. Si vas a Levítico 23, Nelson, vamos a leer del 33 al 36. Leímos ahí que enseña que Cristo va a reinar 1000 años como Rey de Reyes, que es como una cosecha humana que está teniendo Dios para vida eterna. Esto es bien importante. Vamos a leer Levítico 23 del 33 al 36. Leemos en el versículo 33, y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes séptimo será la solemnidad de las cabañas a Jehová por 7 días. El primer día habrá santa convocación, ninguna obra servizaréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El 8º día tendréis santa convocación, ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta, ninguna obra servir haréis. Quiere decir que este gobierno, que va a ser establecido para siempre, porque la semana que viene vamos a hablar de lo que los gobiernos de este mundo y lo de las elecciones y eso que están pasando. Pero fíjate que nosotros vamos a ser reyes y reyes con Cristo para siempre. En otras palabras, el gobierno de Dios va a ser para siempre. No va a ser un gobierno de 4 o 8 años. Va a ser un gobierno permanente que va a ser para siempre. Y nosotros vamos a ser reyes en ese reino con Cristo si cualificamos y enduramos hasta el final las pruebas que Dios nos pone y las situaciones que tenemos en nuestras vidas. Es una cosa muy importante, Nelson, que yo quiero leerle a los oyentes antes de seguir al séptimo paso de la fiesta de Dios, que en Juan 14, 24, Cristo nos dice una cosa muy importante, que dice: el que no me ama no guarda mis palabras. La palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Quiere decir, el Padre envió a Cristo. Eso enseña que hay dos seres. Uno se llama nuestro Salvador Jesucristo, que es Dios,
y el otro se llama el Padre. El Padre lo envió con un mensaje al mundo que tenía que ver con el reino de Dios, que va a ser un gobierno que va a ser establecido para siempre en la tierra, que eso es lo que representa la fiesta de los tabernáculos. Pero fíjate que aquí está bien importante que Cristo dice, el que me ama guarda mis palabras. En otras palabras, obedece a Dios. Exacto. La fiesta de Dios fueron establecidas por Cristo. Sabemos que en 1 Corintios 10:4 nos enseña que Cristo es el Dios del Antiguo Testamento. Él fue el que dio las fiestas de Dios. Él las guardó cuando Él estuvo aquí. Sus apóstoles guardaron las fiestas de Dios y la iglesia de Dios guarda las fiestas de Dios y las enseña. Dice aquí en Juan 14:28, habéis oído como yo os he dicho. Lo otro que quería leer es capítulo 15, Juan 15. Leemos el versículo 10, dice, si guardaréis mis mandamientos, estaréis en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. En otras palabras, la persona que habla por la boca, pero no hace lo que Cristo dice, está perdiendo su tiempo. Exacto. Es un cuentista. El que hace lo que Dios manda, lo que Cristo manda, de verdad quiere a Dios, quiere a Cristo. Y eso es bien importante que nos demos cuenta de esto. Esta fiesta en Isaías 2, vamos a Isaías 2, Nelson, vamos a leer lo que representa el gobierno de Dios que va a ser establecido en un futuro. Las personas no van a aprender de guerra más nunca. Va a haber verdadera paz. Isaías 2, vamos a leer del 3 al 4, Nelson. Y leemos en Isaías 2 y versículo 3, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las gentes, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada gente contra gente, ni ensayarán más para la guerra. Quiere decir que en ese gobierno no va a haber guerra, va a haber paz. Paz. Para siempre. Vaya, que eso es bien importante. Y fíjate que aquí en Isaías 11, versículo 9 dice, no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como cubre la mar de las aguas. Es una cosa bien bonita que nosotros todos estamos buscando en un futuro, que Cristo va a venir a reinar en este mundo. Y por supuesto, en Zacarías, la razón que nosotros guardamos esta fiesta, ¿no? Es porque es mandada por Dios, es un estatuto perpetuo para siempre. Y en el futuro, aquí en las profecías de Zacarías, vemos aquí en versículo 4, que es la venida de Cristo, que sus pies en aquel día lo pone sobre los montes de Olivas. Y fíjate que dice en el versículo 16, Zacarías 14, 16. Leemos en el versículo 16, y todos los que quedaren de las gentes que no vinieron contra Jerusalén subirán de año en año a adorar al Rey Jehová de los ejércitos y a celebrar la fiesta de las cabañas. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subiesen a Jerusalén a adorar al Rey Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Quiere decir que no va a haber bendiciones en un futuro. Y fíjate que hoy en día la gente que conocen, las personas que conocen la verdad de Dios y no guardan la fiesta, porque no tienen el Exacto. amor que tienen que tener para obedecer a nuestro Señor Jesucristo, lo que tienen es maldiciones y no tienen bendiciones en su vida y en su familia. Entonces quiero aclarar antes de seguir que en algunas versiones dice cabañas, que lo que significa también en otras dice tabernáculos, es lo mismo. Correcto. Cabañas o tabernáculos. Que quiere decir que exacto, también la fiesta lo que nos enseña es que somos temporarios. Exacto. Nosotros vamos a un lugar temporariamente. La fiesta de Dios se celebra en el mundo entero. Las personas van a los lugares que quieren ir, a España, a Argentina, a Europa, a cualquier lugar que quieran ir, a Hawái, cualquier lugar que ellos quieran ir, la familia van a la fiesta y celebran la fiesta de los tabernáculos, que son 7 días, y después viene un último gran día, que es el 8º día, que es el séptimo paso del plan maestro de Dios, que vamos a hablar de eso ahora. Pero esto es una fiesta muy bonita porque son 8 días que está la familia junta. Que se juntan la esposa, los esposos, los hijos, los hermanos. Es una fiesta muy bonita que se aprende mucho y Dios te obliga a que tienes que divertirte. Es un mandamiento que cuando tú vas delante de Él tienes que regocijarte,
Y eso incluye también comer bien y beber bien. Exacto, incluye la comida y incluye, exacto, que es lo que quiere Dios que hagamos, porque es una felicidad. La venida de Cristo va a venir felicidad, alegría, sanidad. También vemos los milagros que hay de personas enfermas en las fiestas de Dios, como las personas se piden oraciones, y como hay milagros todos los años en las fiestas de Dios cuando vamos, lo vemos todos los años. Es una fiesta muy bonita que muchas personas que no la guardan, no la tienen en su corazón, no entienden lo que tiene Dios para todos nosotros. Exacto, porque las fiestas de Dios han sido cambiadas en la mayoría, en el mundo entero, por las fiestas paganas. Correcto, correcto. Entonces, Nelson, fíjate que aquí dice que si Egipto, que es versículo 19 dice que es una nación gentil, no subieren a celebrar la fiesta de las cabañas o la fiesta de los tabernáculos, no va a haber no van a haber bendiciones. Bendiciones. Exacto. Sí, exacto. No van a tener bendiciones, van a tener maldición. En otras palabras, no van a tener lluvia, y eso va a ser lo que va a pasar en un futuro. Así que aquí vemos que las profecías en el futuro, las naciones tienen que guardar esta fiesta. Hoy en día la fiesta de Dios se guarda, la iglesia de Dios siempre la ha guardado, Cristo la guardó, lo podemos ver en Juan. Los apóstoles la guardaron. Pablo claramente las enseña. Exacto, exacto. Después, Nelson, tenemos el último gran día, que el Levítico 23 que tú leíste habla de un octavo día. Vamos a Apocalipsis 20:11, porque el último gran día, tú sabes que las iglesias del mundo enseñan, por ejemplo, si un niño nació en India y no conoció de Cristo y se muere a los 2 años, ese niño va para el infierno. Hay iglesias que enseñan eso. Eso no lo enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios enseña que ese niño va a tener en un futuro una oportunidad, va a ser resucitado físicamente y va a tener la oportunidad de vivir unos años y de crecer y aprender la verdad de Dios para poder, él va a poder entrar en el reino de Dios. Eso es lo que enseña esta fiesta, el último gran día. Va a haber una resurrección física en un futuro. Nosotros hemos leído eso en Ezequiel 37 del 1 al 14, que va a haber en un futuro una resurrección física de personas que nunca entendieron el plan de Dios, no fueron llamados por Dios y van a tener una oportunidad de poder entrar en el gobierno de Dios, en la familia de Dios. Así que vamos a leer Apocalipsis 20, vamos a leer del 11 al 13, ¿no? Y leemos en Apocalipsis 20 y versículo 11, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, delante del cual huyó la tierra y el cielo, y no fue hallado el lugar de ellos. Y vi los muertos, grandes y pequeños, que estaban delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar dio los muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos, y fue hecho juicio de cada uno según sus obras. Quiere decir que estas personas, y otras, una cosa que tú querías explicar, no son del juicio. Claro, el juicio, porque la mayoría de las iglesias enseña que el juicio es como ya es un castigo que se le que va para el infierno ya directo. Infligir al individuo, exacto. El juicio es un periodo de tiempo que va a tomar para que la gente reconozca que han violado las leyes de Dios y entonces se arrepienta. Correcto. Y la fiesta, y esto es lo que enseña la fiesta de Dios. Cuando la guardamos, entendemos el plan de Dios, que es bien, bien importante. Sabemos que en Apocalipsis 25, tú estás ahí, lee el versículo 5 un momentico, ¿no? Apocalipsis 25. Leemos en Apocalipsis 20, versículo 5, mas los otros muertos no tornaron a vivir hasta que se han cumplido 1000 años. Esta es la primera resurrección. Quiere decir que va a haber varias resurrecciones. Exacto. La primera resurrección son los santos, los escogidos de Dios. Los que están siendo llamados ahora. Los que están siendo llamados ahora, que van a calificar en el gobierno de Dios y van a nacer de nuevo en el reino de Dios cuando Cristo vuelva. Si están muertos van a ser resucitados, si están vivos en la venida de Cristo van a ser cambiados. Exacto. Y van a ser reyes con Cristo en esa primera resurrección. Reyes y sacerdotes. Sí. Correcto, por esa primera resurrección es mejor en el sentido de, claro, lo que nosotros estamos pasando ahora, tenemos que combatir a Satanás, claro, nuestra naturaleza humana y el mundo, que tenemos que pelear contra el mundo también. Exacto. Y es difícil cualificar ahora,
por eso es que estamos siendo juzgados, la iglesia verdadera de Dios está siendo juzgada en estos momentos, los que han sido llamados por Dios y han recibido el Espíritu Santo, que tienen el conocimiento de Dios, Dios tiene que juzgarlo porque Dios jamás nos va a dar un poder a nosotros si ese poder no lo vamos a utilizar para enseñar, para dar buen ejemplo, para enseñar y para el bien de las personas en la verdad de Dios. Y Dios va a saber en un futuro, si nosotros obedecemos hoy en día, que es tan difícil, Él va a saber que en el futuro lo vamos a obedecer. Y por eso la Biblia habla de una mejor resurrección, que van a tener lo que Correcto. Dios está llamando Y ahora. por eso no hay tantas personas llamadas hoy en día, porque este camino no es un camino, vaya, tú sabes, no es fácil como la gente se piensa, como enseñan muchas iglesias, que esto es un... Y la iglesia de Dios realmente es una iglesia pequeña, la Biblia la llama manada pequeña. Correcto, en el Nuevo Testamento Cristo eso es como lo llama, manada pequeña. Pero en un futuro, estas personas en Ezequiel 37 enseña, que vamos a ir un momentico ahí, Nelson, ya que hemos hablado de eso, en Ezequiel 37 nosotros lo hemos leído otras veces. Ahí enseña que va a haber una resurrección física en un futuro de personas que no han entendido el plan de Dios, personas que han nacido en otros países, exacto, no culpa de ellos, que han nacido exacto, en India, en otros lugares, en China, lo que sea, y que no han aceptado el nombre de Cristo, no han aprendido nunca del verdadero Jesucristo, van a aprender del verdadero Rey que va a venir en un futuro. ¿Qué dice en 37? Vamos a empezar del versículo 4. Y leemos en el libro de Ezequiel 37. Vamos a 3, versículo 3. ¿No? Ezequiel 37, versículo 3. Y díjome, hijo del hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Díjome entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oí palabra de Jehová. Así ha dicho el Señor Jehová a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Así que esto es una resurrección física. Exacto. Que ve que se van los nervios, dice el versículo 6, nervios sobre vosotros, exacto, haré subir sobre vosotros carne, cubriré de piel, pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. En otras palabras, esta gente por primera vez van a reconocer quién es el verdadero Dios. Exacto. Cuando resuciten. Nelson, una escritura más, que creo que tenemos unos minutos más, que yo quería enseñar. En Daniel, si tienes tiempo, busca a Daniel un momentico, Nelson. Daniel 12, que lo hemos leído varias veces. Daniel 12, versículo 2. Y leemos en Daniel 12, versículo 2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Versículo 3. Y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan a justicia, la multitud como las estrellas perpetuas a eternidad. Quiere decir que esto va a ser un gobierno para siempre. Cristo lo enseña, que va a reinar para siempre. No va a ser un gobierno de 4 años, va a ser para siempre. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, no tenemos tiempo para seguir. Este es un tema muy importante. Pidan este folleto que estamos ofreciendo. Todos nuestros folletos son gratis. Pídanlo para que puedan estudiarlo en su casa. La Iglesia de Dios de Miami ha presentado este programa a su tiempo, porque Dios hace todas las cosas a su tiempo. Que todos tengan un buen día.